El índice de la presentación que voy a seguir es estructura en 6 puntos. En el primero de ellos hablaremos sobre la preparación para la reutilización y posteriormente entraremos en lo que son aspectos relacionados con el reciclaje. Al hablar de preparar para la reutilización, hablando de materiales orgánicos, tenemos que centrarnos en lo que sería el despilfarro alimentario. El despilfarro alimentario son aquellos alimentos que una vez que a lo largo del recorrido de la cadena alimentaria, pues no llegan a ser comercializados y consumidos como el resto de productos habituales. Dentro, las razones por las cuales esto puede pasar son muy diversas. Por un lado, mala gestión de alimentos en los hogares, por los stocks de fabricación dentro de las actividades industriales, porque sean productos que presentan defectos o que estén mal etiquetados, o por problemas de logística, de acompañamiento o de integración de lo que sería la oferta de productos producidos por el sector agroalimentario y la demanda del propio sector. Es difícil hacer una cuantificación de cuál es la cantidad del despilfarro alimentario. Lo que sí está claro es que en Europa este es muy elevado. Diferentes estudios establecen que entre el 20 y el 50% de los alimentos producidos no llegan a un estómago. El despilfarro alimentario se genera en diferentes estados de la cadena alimentaria. Gran parte de ellos se produce en los hogares, pero también tenemos una cantidad importante en los procesos de fabricación. Y posteriormente en lo que sea la distribución y el canal Horeca, también se dan este tipo de problemas, pero son de una cuantía menor. Para hacer frente al despilfarro alimentario se plantean prácticas de preparación para la reutilización, dentro de las cuales destacan las modificaciones que se están realizando en los sistemas de etiquetaje de los alimentos, indicando doble fecha, una de consumo preferente y otra fecha de caducidad, y por otro lado las iniciativas que están tomando cada vez más fuerza de los bancos de alimentos, que son redes para la clasificación y la distribución alimentaria para destinarlo a fines solidarios. Dentro de la reutilización, otro aspecto muy importante es la reutilización en la alimentación animal. Esto es una práctica muy consolidada en nuestra zona y está especialmente vinculada a lo que es la industria agroalimentaria y asociada al aprovechamiento como alimento para rumiantes extensivos. Principalmente estamos hablando de vacas bravas, de ovejas, que están consumiendo gran cantidad de los residuos vegetales generados por la industria agroalimentaria. También existen prácticas asociadas a otro tipo de residuos más proteicos, como serían pues el consumo, por ejemplo, de lactosuero en animales. Aquí podemos ver una imagen con detalle de ello. Vale, otra práctica de reutilización sería la reutilización como combustible de alta calidad. Estamos hablando de residuos lignificados, residuos que tienen un poder calorífico muy elevado y una baja humedad, como podrían ser pues la madera o que se destina para la fabricación de pellets o como combustible para calderas de alto rendimiento. No confundir este tipo de materiales con otra serie de aprovechamientos que se hacen de algunos materiales como son los CDRs, que serían combustibles derivados de residuos, pero esto estamos hablando de materiales de muy baja calidad y que pueden llevar asociados otra serie de problemas como pueden ser la generación de dioxinas y furanos o la emisión asociada de metales pesados nanopartículas. Tras la preparación para la reutilización, el siguiente paso, el siguiente escalón dentro de lo que es la pirámide de la jerarquía de la gestión de residuos, encontramos el capítulo correspondiente al reciclaje. El reciclaje es una transformación profunda de los materiales presentes dentro de un producto. Cuando hablamos de reciclaje de materiales orgánicos y nos referimos a procesos biológicos, estamos hablando de la transformación mediante procesos biológicos de los componentes que constituyen los diferentes materiales orgánicos, de sus carbohidratos, de sus lípidos, de sus proteínas, de sus ceras, etc. Esta profunda transformación se puede desarrollar durante dos procesos biológicos principalmente. El primero sería un proceso que se desarrolla en ausencia de oxígeno y sería la digestión anaerobia o fermentación anaerobia, la cual se desarrolla en ambientes confinados
y como consecuencia de la degradación de la materia orgánica en estas condiciones se genera por un lado un gas reducido, normalmente en metano, una mezcla de gases, gas metano, CH4, sulfídrico, diferentes óxidos de nitrógeno, etc. Y por otro lado un material semiestabilizado que sería el digestato, es un material con condiciones reductoras y normalmente de carácter líquido. Y por otro lado tenemos otra opción que sería el compostaje que se desarrollaría en condiciones de aerobias. En esta diapositiva podemos observar una foto tomada con el microscopio electrónico en el cual vemos una población de bacterias que está atacando un sustrato orgánico en la parte superior de la diapositiva, compuesto por cadenas de carbono y que puede contener pues, moléculas, grupos amina, también grupos fosfatos, etc. Estos organismos están atacando este material y lo van transformando. Lo van transformando poco a poco en materiales cada vez más estables, que sería la materia orgánica estabilizada como consecuencia de la descomposición del proceso de transformación biológica al que le está sometiendo estas poblaciones de bacterias o de hongos. Si estas bacterias y hongos son aerobios, se generarán unas emisiones de CO2. Esto es debido a que este es el aceptor final de los electrones de la respiración de estas poblaciones. Sin embargo, si este proceso se desarrolla en condiciones de anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno, los productos resultantes, como hemos indicado anteriormente, serían metano, sulfídricos, óxidos de nitrógeno. En todo caso, son dos procesos biológicos. Vamos a centrarnos en el segundo de ellos, en el compostaje. El compostaje, que es el proceso de biooxidación, de oxidación de la materia orgánica y su transformación en humus. Es un proceso que se desarrolla de manera natural en nuestros ecosistemas. Recordar que vivimos en un ambiente tremendamente aerobio. El oxígeno es uno de los componentes importantes de nuestra atmósfera y todos los productos que están expuestos o en contacto con la atmósfera son susceptibles de ser oxidados. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, pues en el sotobosque, en un lugar de ocio, como puede ser un bosque, donde hay gran cantidad de materia orgánica que se va generando y donde se va descomponiendo mayoritariamente en condiciones de aerobiosis. Esa descomposición se da debido a la actuación de una serie de agentes aerobios que serían pues principalmente los hongos, bacterias, que conjuntamente con otra serie de microartrópodos, macroartrópodos, anélidos, etc., van transformando esa materia orgánica en condiciones de aerobiosis. En la siguiente diapositiva se representa el ciclo de la materia orgánica en el suelo, ese proceso de biooxidación. Por un lado vemos cómo en el suelo se incorporan por la parte superior los residuos vegetales, estiércoles y diferentes materiales orgánicos, que una vez integrados dentro del ciclo del suelo comienzan a sufrir una serie de procesos de transformación. En primer lugar encontramos lo que sería la materia orgánica libre, en la cual todavía podemos identificar los materiales de origen de partida que teníamos, y luego posteriormente se van transformando por la actuación de los diferentes agentes biológicos que hemos indicado antes y se van poco a poco oxidando. Van tornando su color hacia unos colores más marrones, más pardos, y serían lo que en principio llamaríamos productos transitorios de degradación. Cuando este proceso continúa hacia adelante, este proceso de humificación, al final se llega a generar lo que llamamos la materia orgánica estable o humus, que son una serie de moléculas complejas de altísimo peso molecular y con gran cantidad de anillos y que son pues relativamente estables. Durante este proceso, como hemos dicho, es un proceso que se desarrolla en condiciones aerobias, estos organismos con su actividad desprenden gran cantidad de CO2. Paralelo a este proceso se da un proceso de mineralización en el que los mismos organismos anteriormente indicados y otros complementarios van transformando esas materias orgánicas estables, las van transformando en sales minerales que se encuentran ya en formas absorbibles para las plantas.
Este proceso en el cual la materia orgánica pasa, o los componentes, los átomos que se encuentran, o los elementos que están constituyendo la materia orgánica, pasan de ser compuestos orgánicos a compuestos minerales libres de carbono, es lo que llamamos mineralización. Y de esta manera las plantas absorben esas sales minerales conjuntamente con el CO2 de la atmósfera y por medio del proceso de la fotosíntesis vuelven a generar nueva materia orgánica. Y de esta manera cerramos el ciclo de la materia orgánica. Este es el ciclo general que ha sido estudiado en diferentes asignaturas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué sería el compostaje? Pues el compostaje sería cuando parte de este proceso, el proceso de humificación, se desarrolla de una manera optimizada y controlada, pero fuera del suelo. No se desarrolla dentro del suelo, sino que lo desarrollamos, por ejemplo, en unas pilas sobre una solera de hormigón, o los desarrollamos, por ejemplo, dentro de un compostaje comunitario o un compostaje doméstico en un contenedor, como se puede apreciar en la diapositiva inferior. Y aquí viene el concepto de compostar. Esta palabra de compost, que es una palabra que compost quiere decir unir, juntar. De ahí viene la palabra componer. Componer es reparar, compondo. O descomponer sería separar en los diferentes componentes. ¿Por qué le decimos compost? Porque desde muy antiguo se ha visto que para que esta bioxidación se desarrolle de una manera adecuada es necesario mezclar diferentes materiales con propiedades y características diferentes. Así, por un lado tenemos los materiales que llamaríamos verdes, que serían los que tenemos en el lado izquierdo, que normalmente suelen ser materiales más lábiles, ricos en nutrientes, con altos contenidos en humedad, como pudieran ser estiércoles, como pudiera ser la fracción orgánica de los residuos municipales, los bioresiduos, residuos de cocinas, restaurantes, etc. Y también pues pudieran ser, por ejemplo, los lodos de depuradoras. Estos materiales per se son de difícil aireación y normalmente su proceso de descomposición se genera en condiciones anaerobias, si los dejamos de una manera natural. O es fácil que parte de ellos se desarrollen en condiciones anaerobias, lo cual genera la emisión de diferentes materiales, de diferentes compuestos, como hemos visto antes, como sulfídricos y una serie de compuestos que generan malos olores y pueden representar problemas de diferentes sanitarios, etc. Sin embargo, si los mezclamos con otros materiales complementarios, como es el estructurante o materiales marrones, lo que conseguimos es que la mezcla tenga unas condiciones de aireación y de humedad completamente diferentes. Los materiales estructurantes son materiales normalmente más lignificados, más firmes, de contenidos en materia seca más bajos y tamaño de partículas superiores, de tal manera que garantizan unos procesos de absorción y desorción de humedad y también garantizan la penetración del aire en el interior de la mezcla. De tal manera que cuando mezclamos estos materiales verdes con estos materiales marrones, se generan las condiciones adecuadas para la biooxidación de esa materia orgánica. Y si dejamos actuar a los microorganismos durante un cierto tiempo, pues al final lo que obtenemos será el material resultante, que sería el compost. Es un producto marrón, de textura uniforme, oxidado, estable, exento de malos olores y que hablaremos de él más adelante. Cuando este proceso cuando se produce el proceso de unir los diferentes materiales y los apilamos, comienza a desarrollarse los procesos de descomposición de la materia orgánica. Se activan los procesos biológicos y lo que comienzan es los microorganismos empiezan a descomponer las diferentes cadenas carbonadas de los materiales que hemos entrado en proceso. En primer lugar comenzará con los de los materiales verdes, aquellos que son más lábiles, como son los azúcares, proteínas, etc. Y luego posteriormente en una segunda fase entrarán a transformar aquellos productos más recalcitrantes, como son los materiales más lignificados. En ese proceso de descomposición de esas cadenas, de ruptura de los enlaces por parte de los microorganismos,
de ruptura de los enlaces de las cadenas de carbono, se produce liberación de la energía contenida en esos enlaces. Esa liberación de esa energía normalmente, si se realiza en un medio natural, extendido en el terreno, incorporado dentro del terreno, esa energía se disipa. Pero sin embargo, si esto lo hacemos en un montón, de tal manera en una pila, que el material esté acumulado, el material de la parte exterior funciona como aislante térmico para el de la parte interior, de tal manera que es más difícil que se disipe el calor y esto provoca un incremento de la temperatura. Debido a esa mezcla de materiales aumenta la temperatura, pero estamos garantizando que entre oxígeno a la totalidad de la mezcla. Y esto lo que hace es que al ir aumentando la temperatura van acelerándose todos los procesos biológicos, físicos y químicos que están produciendo dentro de la pila y que están contribuyendo a la biooxidación de esa materia orgánica. Parte de la energía generada se invierte en evaporar agua. Y aquí podemos apreciar en esta fotografía cómo se ve como por la parte superior está haciendo está respirando como si fuera una chimenea y se está emitiendo el vapor de agua que es visible en las pilas de compost cuando a primeras horas de la mañana, cuando la temperatura exterior es más baja. Aquí que se está desprendiendo calor, se está desprendiendo vapor de agua y se está desprendiendo principalmente CO2. Si hubiera condiciones de anaerobiosis, se estarían descomponiendo otros productos, como podrían ser sulfídricos, óxidos de nitrógeno. Pero eso nos estaría indicando que el proceso de compostaje se está desarrollando de una manera inadecuada. A lo largo de este proceso se va transformando estos materiales en humus, en materia orgánica estable, también en diferentes compuestos orgánicos que contienen nutrientes en diferentes formas de disponibilidad. El aumento de la temperatura que se produce durante el proceso de compostaje tiene diferentes efectos. Por un lado va a acelerar el proceso y por otro lado va a contribuir a desvitalizar o eliminar o controlar diferentes poblaciones de microorganismos que pudieran existir en la mezcla. Estamos hablando principalmente pues, de potenciales microorganismos que fueran patógenos o no deseables tanto para el cultivo de plantas como para las personas. Se produce lo que llamamos un proceso de higienización. Ese proceso de higienización se consigue, por un lado, por una combinación de temperaturas y tiempo. Esa higienización hace que el uso posterior de estos productos sea completamente seguro. Esto se consigue alcanzando altas temperaturas durante cortos periodos de tiempo, como se ve en la gráfica, o se puede conseguir alcanzando temperaturas más bajas, pero durante periodos de tiempo superiores. Así, por ejemplo, pues alcanzando temperaturas de 45 grados durante en torno a una semana, el nivel de garantía que se consigue es muy elevado, de garantía de higienización. Sin embargo, si este periodo se hace durante un tiempo muy restringido, pues necesitamos, como una hora, por ejemplo, pues necesitamos alcanzar temperaturas muy superiores, de 65, 60 o superiores a 60 grados. Durante este proceso, aparte de descomponerse diferentes patógenos que pueden ser perjudiciales para las personas, también se produce el proceso de desvitalización de semillas o de inóculos de diferentes plantas o de diferentes enfermedades para los cultivos. De esta manera, el proceso de compostaje, como hemos indicado, podría ser definido como una biooxidación controlada de la materia orgánica. Como se ve en la imagen del lado izquierdo, a lo largo de este proceso vemos cómo esta materia orgánica, en la medida que se va oxidando, va oscureciéndose en color y cada vez va siendo menos reconocible los materiales originales que formaban parte de esta. Tenemos que recordar nuevamente que es un proceso biológico, que quien lo desarrollan son las diferentes poblaciones de hongos, bacterias y múltiples microorganismos que viven dentro de la mezcla del compost. Una definición que me gustó mucho y que la escuché una vez a un erudito del compostaje, un austriaco, y por eso me atrevo a comentarla aquí,
es una definición que decía que el compostaje es un proceso que consiste en alimentar bichos con residuos para que hagan tierra buena. Entonces esto es verdaderamente lo que estamos haciendo. Cuando vemos una compostadora, lo que tenemos que pensar es que lo que estamos haciendo es alimentar a toda esta fauna, flora, a todos estos microorganismos para que ellos hagan el trabajo de transformar esa materia orgánica en esa tierra marrón oscura, que es fértil, que es a lo que llamamos. En este vídeo hemos podido ver cómo este proceso de compostaje es un proceso tremendamente dinámico, es un proceso muy rápido, que se puede desarrollar su parte más activa en unas pocas semanas y en la cual se produce una gran reducción de los materiales, una gran cantidad de reducción en volumen y en peso de esos materiales, que no es que desaparezcan, sino que se están transformando en CO2, se están transformando en vapor de agua y eso está siendo emitido a la atmósfera. Por eso pues es necesario el aportar agua en momentos determinados del proceso, y para garantizar una correcta oxigenación del proceso, sobre todo en estas fases iniciales, es importante pues el mezclarlos, homogenizarlos y el que estén mezclados con una cantidad importante de ese material estructurante o ese material complementario que va a permitir la circulación del oxígeno por el interior de la mezcla. Recordar que es un proceso biológico, que lo que buscamos son condiciones adecuadas para el desarrollo de los microorganismos. ¿Y qué es lo que necesitan los microorganismos? Pues necesitan varias cosas. Una de ellas es necesitan nutrientes, necesitan nitrógeno, necesitan fósforo, necesitan potasio, necesitan calcio, necesitan ese sustrato para alimentarse. Por eso es necesario que aportemos materiales orgánicos y que tengan esos nutrientes en formas de diferente disponibilidad, que haya azúcares lábiles para que puedan utilizarlos en el corto plazo, pero que también haya otra serie de materiales que puedan servir de alimento en fases más adelantadas del proceso. También recordar que es un proceso aerobio, necesitamos gran cantidad de oxígeno, por eso es un proceso que necesitamos que la mezcla permita la circulación y la difusión de los gases por su interior. También estos organismos necesitan agua, al igual que nosotros, y que todos el agua es el constituyente mayoritario de todos los seres vivos del planeta, y necesitan pues agua en cantidades importantes. ¿Qué ocurre? Si la cantidad de agua es demasiado elevada, los macroporos de la mezcla se van a rellenar de agua y van a impedir que discurra el oxígeno por el interior de la mezcla. Por lo tanto, se generan condiciones de anaerobiosis. La cantidad de agua ideal es una cantidad de agua similar al concepto de capacidad de campo que tenemos en agronomía. Existe el test del puño, que os invito a visualizarlo en internet, que es una forma muy rápida y sencilla de visualizar cuál es el estado de humedad adecuado para el correcto desarrollo del proceso. También necesitamos temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, si estamos en temperaturas en torno a 50, 60 grados, el proceso será más rápido que a 20, 30 grados. Pero el proceso se va a desarrollar a cualquier temperatura. Lo que va a ocurrir en más tiempo o menos tiempo. Bueno, temperaturas superiores a los 70 grados, desde luego que inviabilizan cualquier proceso biológico debido a los procesos de desnaturalización de las proteínas. Por eso, si vemos una pila que está compostándose entre comillas a 90 grados, lo que se está desarrollando ahí no es un proceso biológico. Otras cosas importantes, pues tenemos que garantizar que no hay productos tóxicos que estén bloqueando la actividad o el desarrollo de estos organismos. Altísimas cantidades de productos tremendamente tóxicos, como pueden ser pues pesticidas o pues pudieran llegar a bloquear parcial o totalmente la actividad de estos organismos y por lo tanto pues impedir el correcto desarrollo del proceso. Y luego está el tema del pH. El pH pues es importante, tenemos que tener unos rangos de pH en torno a la neutralidad, pues entre 6 y 8, se habla de que los más adecuados, pero tampoco es tan limitante como parece. Hay procesos de compostaje que se pueden desarrollar a pH 4 y a pH 9. Les van a tardar más tiempo, van a costarles arrancar, etcétera, pero va a ser posible que se composten. Es un proceso muy todoterreno y que se adapta a las diferentes condiciones. Lo que sí, pues estará lejos de estar optimizado.
Como consecuencia final de este proceso vemos cómo se transforma esa materia orgánica libre inicial que teníamos, en la cual se identificaban cuáles eran los materiales de partida, en ese material fúngico, o sea, con olor agradable, que recuerda a un sotobosque, de una textura homogénea, que sería el compost. Pero insisto nuevamente en que es necesario tener en cuenta que es un proceso biológico, y que lo que necesitamos es que los microorganismos y los organismos que están desarrollando adelante este proceso tengan sus condiciones de temperatura, oxigenación, nutrientes, agua, pH, etcétera, idóneas. La oxigenación, lo que hemos contado, que es fundamental para la difusión del aire. Tenemos que evitar, claro, si hay mucha oxigenación, el problema que tenemos es que hay mayor pérdida de aire, de humedad. Por eso es importante jugar con la cantidad de estructurante y con el tamaño de partícula de ese estructurante, que tendrá que ser mayor o menor en función de las características del estructurante y en función del volumen total del material a compostar. En volúmenes pequeñitos iremos a tamaños de partícula más pequeños, desde luego siempre muy superiores al tamaño del serrín. Más estaremos pensando pues tipo colilla de cigarro, ese tamaño podría ser adecuado, un poquito más grande para compostaje en pequeñas instalaciones, en pequeños volúmenes, y para compostaje en grandes pilas o en grandes mesetas iríamos a tamaños de partícula muy superiores para garantizar que el oxígeno llega hasta la zona central. La humedad, como hemos dicho anteriormente, es imprescindible, un mínimo de humedad para el desarrollo de los organismos, pero si nos pasamos tenemos problemas de anaerobiosis. Por eso es necesario prever que haya puntos de suministro de agua y prever cómo se va a hacer el aporte de agua a las mezclas. La relación carbono-nitrógeno sería una forma de medir la relación entre la energía y los nutrientes. En la bibliografía se suele hablar de relaciones carbono-nitrógeno entre 30 y 20 y que al final del proceso esta está en torno a 10, 12. Pero bueno, esto es muy variable. Lo que sí, durante el proceso hay una pérdida de la relación, un descenso en la relación carbono-nitrógeno como consecuencia de las emisiones de carbono en forma de CO2 a la atmósfera. Y el tema del pH, este es muy variable. Lo ideal es que sea en torno a la neutralidad, y también es habitual que en los procesos de compostaje haya una ligera acidificación en la parte inicial del proceso. En la siguiente gráfica vemos representado una representación idealizada de la evolución de la temperatura y el pH en un proceso de compostaje. Arrancaríamos con las temperaturas atmosféricas, y conforme los microorganismos van atacando y descomponiendo las diferentes partículas de la materia orgánica, se va liberando energía que va haciendo que vayan aumentando la temperatura. Cuando superamos la barrera de los 45 grados, pasaríamos del proceso mesófilo al proceso termófilo, en el cual al ir aumentando la temperatura se van sucediendo diferentes poblaciones de microorganismos que cada vez son más activas y más eficientes. Llega un momento que se consumen la mayoría de los carbohidratos y de los compuestos de los nutrientes, de los sustratos que atacan estos organismos, y descienden su actividad por falta de alimento. Entonces podemos encontrar muchas veces unos descensos de las temperaturas. Si en este momento sometiéramos la mezcla a un nuevo volteo, ¿qué ocurre? Pues que estamos relanzando el proceso porque estamos reinoculando gran cantidad o aportando gran cantidad de oxígeno al proceso, y luego a su vez estamos haciendo que materiales que estaban en la parte exterior y que no han sido atacados por los microorganismos en la parte exterior de la mezcla, al pasar a la zona de núcleo estamos poniéndolos a disponibilidad de estas poblaciones de microorganismos que se han desarrollado en fases posteriores. Así, con sucesivos volteos iríamos teniendo distintos picos, y cada vez estos picos pues serían cada vez menores, hasta que llegaría un momento que, aunque volteáramos en la mezcla, pues no se volvería a relanzar el proceso. Todo esto, claro, suponiendo que la humedad no sea un factor limitante. Si se nos seca el proceso por la razón que fuera, porque ha sido una fase inicial, por ejemplo, muy activa, con una gran evaporación y no ha habido un aporte de agua, pues podemos tener un descenso de temperaturas, pero porque para el proceso por falta de humedad.
En cuanto al pH, vemos como en la fase inicial se produce una ligera acidificación, esta es la hidrólisis inicial, y luego posteriormente pues hay un repunte del pH. Los pHs de la mayoría de los compost pues suelen ser ligeramente alcalinos, pudiendo presentar pHs en torno a 8, 8 con poco. Y bueno, una referencia muy buena para describir estos procesos sería la publicación de Juana Labrador, La materia orgánica en los agrosistemas, publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, el proceso de compostaje consta de diferentes fases. Aquí lo he diferenciado en 4 fases diferentes. Preparación y mezcla inicial de materiales, la fase activa de compostaje, la fase de maduración y luego la fase de acondicionado final. La fase inicial, la fase de arranque es probablemente igual la fase más importante para garantizar un buen desarrollo del proceso. Tenemos que identificar cuáles son las materias primas que queremos tratar, esas materias marrones, esas materias verdes, esas materias que van a funcionar como estructurante y van a aportar mucho carbono y suelen ser materiales secos, lignificados, y esos materiales que por otro lado son los verdes, los que suelen ser más ricos en nitrógeno, más lábiles, que suelen presentar contenidos en humedad superiores. Entonces tenemos que seleccionarlos, acondicionarlos al tamaño de partícula que necesitamos, para poder garantizar que hay una mezcla homogénea de ellos y que eso nos va a permitir que en esa mezcla homogénea va a discurrir o va a fluir el oxígeno y el agua de una manera adecuada. Una vez realizada esa mezcla homogénea, lo distribuiríamos pues en la forma que queramos hacer, en una meseta, en una pila, en un compostador, en un túnel de compostaje, como queramos. En esta diapositiva se presentan en la parte superior derecha una picadora que serviría pues para triturar los restos de poda que van a servir como material estructurante. Triturar o desfibrarlo. Y luego en la parte inferior izquierda vemos cómo este proceso, cuando se desarrolla a gran escala industrial, pues se utilizan otro tipo de trituradoras completamente diferentes. Una vez triturados los materiales y mezclados de una manera homogénea, se distribuyen pues en mesetas, como podemos ver en la parte inferior derecha, o en pilas o como sea el sistema que hayamos previsto. Se puede desarrollar a pequeña escala en pequeñas pilas de compostaje, como arriba a la izquierda, en compostadoras más o menos sofisticadas, en pilas, como vemos en la parte de abajo a la izquierda, alineadas, o en mega mesetas, como vemos en la parte inferior derecha, donde vemos mesetas de un gran tamaño, en el que, como os podéis imaginar, el tamaño de partícula necesario para garantizar del material estructurante, para garantizar la oxigenación en el centro de esa gran meseta, es completamente diferente al caso de la pila de la parte superior. Una vez hemos hecho la mezcla adecuada y homogénea, comienza la fase activa del proceso. Ahora comienzan a actuar los microorganismos y, como hemos indicado antes, empiezan a descomponer los enlaces y empieza a liberarse energía. Mientras estamos por temperaturas inferiores a 45 grados, decimos que estamos en una fase mesófila, y posteriormente, cuando superamos los 45 grados y podemos llegar hasta los 70, entraremos en la fase termófila. Esta primera fase es más activa, es la que llamamos la etapa activa, donde se dan estos intensos procesos termófilos y en el que la actividad es incesante, es importante y es necesario realizar una serie de cuidados. Es necesario realizar riegos, en la mayoría de los casos, para evitar que la falta de humedad limite la actividad biológica. Tener en cuenta que se está evaporando gran cantidad de agua y que en función de la cantidad estructurante y del tamaño de partícula que tenga, esta evaporación puede ser muy importante. También puede que sea necesario realizar volteos periódicos, especialmente si queremos que la mezcla sea tremendamente homogénea, si queremos hacer un aporte extra de oxígeno para evitar zonas o bolsas de anaerobiosis, o si por ejemplo el material es demasiado húmedo y queremos desecarlo. Entonces será necesario realizar más volteos. Por otro lado, también es necesario los volteos para reconstruir la forma original de la pila.
Tener en cuenta que durante estas primeras semanas se pueden producir grandes reducciones del volumen del material. Y por ejemplo, pues se puede reducir en 2-3 semanas a la mitad del material, en función de la cantidad estructurante que tenga. Entonces, si se nos reduce a la mitad el volumen y tenemos una pila original de 2 metros de altura, pues puede que se nos quede a 1 metro de altura. Entonces, muchas veces es necesario voltearla para remontarla y volverle a conferir el tamaño, el volumen y la forma adecuada que queremos, esa proporción de una altura determinada y una base determinada. En esta diapositiva podemos ver diferentes ejemplos de cómo realizar esos volteos en esa fase activa, ¿no? Y en las cuales pues se ve pues las emisiones de vapor correspondientes a esa fase activa en la cual los procesos están siendo muy intensos. El volteo se puede realizar pues con una pala normal y corriente, de una pala de un tractor o una pala de una telescópica, de una Manitou o de la maquinaria que sea. También se puede realizar mediante volteadoras laterales conectadas a la toma de fuerza, como se ve arriba en la parte derecha, que pueden ser arrastradas por un tractor, o también puede realizarse mediante volteadoras específicas, volteadoras tipo puente, como es en la parte inferior izquierda, en la que es una especie como de volteadora, como una vendimiadora, que va volteando una pila y que deja una rueda a cada lado de una cadena a cada lado de la pila. Y luego para el caso de las mesetas tendríamos otras volteadoras como las que aparecen en la parte inferior derecha. Aquí tenemos una muela que va royendo una parte de la meseta y la va desplazando al otro lado. De tal manera que va desplazando la meseta pues como 1 metro o bueno, unos 3 metros, ¿no? Más o menos al otro lado. Después de la fase intensa, activa, pasaremos a una fase en la que ya la actividad biológica que se desarrolla es menor, puesto que los procesos ya, la mayoría de los productos más lábiles han sido consumidos y aquí se da una serie de procesos de reestructuración y reorganización de la materia orgánica y su acomplejación. Se va acomplejando conformando materiales en nuevas moléculas. Esta fase de maduración suele ser mayoritariamente mesófila, aunque puede tener algún pequeño punto termófilo, y su duración es muy variable, puede ser desde unas semanas hasta unos años. En esta fase actúan principalmente hongos, microartrópodos y puede ser, por ejemplo, una fase muy interesante para potenciar la presencia de anélidos y hacer lo que llamaríamos el vermicompostaje. Los cuidados necesarios son mucho menores, son menos los volteos necesarios, los riegos, y en esta fase, si se alarga muchísimo en el tiempo y estamos hablando de mesetas de gran altura, pues se pueden dar problemas de apelmazamientos o compactación de materiales. Aquí tendremos una imagen de lo que sería el proceso en la fase mesófila. Vale, y ahora la pregunta sería ¿cuándo damos por acabada esta fase? Bueno, pues esto es una pregunta pues que depende un poquito de qué es lo que queramos, ¿no? Es un proceso de maduración y que puede ser un proceso de maduración pues parecido al que ocurre con los quesos o con los vinos, ¿no? ¿Cuándo damos un vino por concluido? Pues en función de qué es lo que queramos. Hay gente que le gustan los vinos jóvenes, hay gente que le gustan las reservas, los crianzas o los grandes reservas, ¿no? Y aquí sería un poquito lo mismo. Lo que sí podemos cuantificar es el grado de estabilidad que tiene el material, en qué medida está avanzado ese proceso de humificación. En todo caso, necesitamos que tenga una apariencia disgregada, que sea homogéneo, que tenga un olor fúngico, que no presente olores desagradables. Y esto nos da una garantía pues, de que el proceso ya ha pasado la fase intensa. Luego existen otra serie de testes cuantitativos, como es el test de Rotegrade o test de autocalentamiento, que nos permite identificar cuál es el grado de estabilidad del compost en función de la diferencia de temperatura dentro de una vasija en la cual tenemos el material que estamos evaluando con la temperatura exterior. Si el material está fresco, ¿qué ocurre? Se va a liberar calor, que como esa vasija está perfectamente aislada térmicamente,
ese calor no se va a disipar, sino que va a contribuir a un incremento de la temperatura. Cuanto más fresco esté ese material, mayor será la diferencia de temperatura entre el interior de la vasija y el exterior de la vasija. Existen en YouTube varios vídeos en los que se explica cómo es el desarrollo de este proceso, cómo se desarrolla esta respirometría. Otra opción son este test de autocalentamiento. Otra opción serían los testes respirométricos. Aquí existen gran infinidad de ellos y voy a comentar, pues por un lado, lo que sería pues, la demanda química de oxígeno, la DBO5 o la DQO, que es una forma de medir cuál es el consumo de oxígeno que se desarrolla en el interior de ese material. Y otro sería mediante un test estandarizado, que sería el test Solvita, que es un test comercial registrado, y lo que hace es cuantificar cuáles son las emisiones de CO2 y las emisiones de amoníaco de una cantidad conocida de material. Cuanto más estable está el material, menor serán estas emisiones y por lo tanto el grado de estabilidad será menor. Está tabulado con una serie de colores y lo que hacemos es introducir dentro del recipiente unas tarjetas con un colorante, con una trampa, y lo que se hace es una trampa para CO2 y para amoníaco. Y en función de la cantidad que atrapan, viran de color. Por último, una vez que ya hemos decidido que damos el proceso por acabado, el proceso de compostaje, estaría el acondicionado final del proceso. Aquí es habitual realizar un cribado físico para separar las partículas de menor tamaño, que se supone que son las que están más evolucionadas, de las partículas de mayor tamaño. También se suelen someter a procesos de separación por densimetrías mediante mesas densimétricas, y esta es una forma de eliminar los materiales de mayor densidad, como pueden ser piedras o incluso cristales que podrían aparecer en algunos materiales, del resto de materiales. En algunos casos también se realizan moliendas físicas de los materiales para reducir su tamaño de partícula y hacer pues, una presentación más bonita. En otros casos, para facilitar su aplicación y su distribución, sobre todo en el ámbito de la agricultura industrial o profesional, se realizan procesos de peletizado o granulado para que estos materiales pulverulentos, que serían los compost, puedan ser manipulados pues, por tubos sin fins o por abonadoras. Otro aspecto importante sería la caracterización físico-química y biológica necesaria para el registro de estos productos en el registro de productos fertilizantes de cara a la posible comercialización o puesta en el mercado de estos materiales. Y por último estaría el ensacado y etiquetado. Aquí podemos observar diferentes tipos de cribas, una criba de malla, una de mallas vibratorias, cribas Trommel, y dentro de estos pues vemos por un lado lo que serían las fracciones más finas, que serían los hundidos de los trommeles o los hundidos de las cribas, y por otro lado los rechazos de estas, que serían las partículas de mayor tamaño, que es lo que podemos observar, por ejemplo, en primera instancia en esta última fotografía de abajo a la derecha. En la parte superior vemos un ejemplo de mesas densimétricas, que son mesas que permiten separar los materiales más mediante vibraciones e inclinaciones de mallas, permite separar los productos más ligeros de los productos más densos. En la parte inferior tenemos una presentación de una serie de pellets y luego pues el ensacado, que se puede realizar en Big Bag, que es bastante habitual, o se puede realizar en sacos de menos de 25 kilos, en los cuales pues ya aparece ya la identificación del material. Quisiera resaltar un aspecto que tiene que ver con, para entender bien el proceso, como hemos visto en el vídeo del principio del time-lapse durante el proceso de compostaje se da una espectacular reducción del volumen y peso del material. Entonces, dependiendo de qué material estemos trabajando, nos puede desaparecer, como por arte de magia, entre el 40 y el 80% del peso del material inicial, debido a que se producen emisiones de CO2 y de vapor de agua, como consecuencia de la respiración de los microorganismos y del calentamiento del compost. Estos son datos aproximados, pero que son una referencia que en algunos casos puede llegar a ser mayor y en otros puede llegar a ser menor. Unos datos medios son los que se presentan en la siguiente gráfica.
imaginaros que para compostar tenemos una mezcla de 1000 kilogramos que están compuestos 800 kilogramos de fracción orgánica de residuos municipales, es decir, de los residuos de cocinas de una casa, y los mezclamos con 200 kilogramos, que sería el material verde, y los mezclamos con 200 kilogramos de fracción vegetal, serían restos de poda. Restos de poda, pues de árboles pues de un ayuntamiento, por ejemplo. Esto es una mezcla que en volumen puede ser aproximadamente una mezcla 1:1, un volumen de Ford, un volumen de fracción vegetal, y que una vez trabajados o adecuados, corregidos los tamaños de partícula y mezclados, homogenizados y amontonados, va a comenzar el proceso de compostaje. En ese proceso de compostaje se van a empezar a emitir vapores de agua, va a empezar a haber un aumento de la temperatura como consecuencia de la activación del proceso, y al cabo de unos pocos meses, 3-4 meses, esas 1000 kilogramos se nos van a transformar en aproximadamente 300 kilogramos de compost maduro. Ya estaremos hablando de ese material con olor fúngico, homogéneo, estable, y vemos eso, que esos 1000 kilos se han transformado en 300 kilos. Ahora, si estos 300 kilos los sometemos a un proceso de cribado, pues depende del tamaño de partícula al que estemos cribando, pero es habitual encontrarlos, por ejemplo, si cribamos a 1 centímetro, esos 300 kilos se nos queden 200 kilos de compost fino, listo para compostar, y que por otro lado tengamos un tercio, pues unos 100 kilogramos de rechazo, es decir, de partículas de tamaño superior a 1 centímetro. Esas partículas de tamaño superior a 1 centímetro las podemos recircular de tal manera que nos van a permitir reducir la cantidad de fracción vegetal que necesitemos para compostar la fracción orgánica de residuos municipales en el siguiente ciclo del proceso, y también nos van a reincorporar o realimentar el proceso con microorganismos, hongos, bacterias, etcétera, que están adaptados a la descomposición de esa materia orgánica en esas condiciones, lo cual nos va a servir un poco como de starter o cebador del proceso, con esa reinoculización con poblaciones altamente especializadas en la descomposición de ese material. A continuación vamos a proceder a hablar de tecnologías. Bueno, tras haber analizado el proceso de compostaje, a continuación vamos a conocer diferentes tecnologías para el desarrollo. Cuando hablamos de tecnologías para compostaje, tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos es cómo conseguir con tecnología generar las condiciones adecuadas, óptimas, para que actúen los microorganismos de una manera óptima. Cómo podemos conseguir esas condiciones de humedad, de pH, de oxígeno y mantenerlas en el tiempo. Entonces aquí tenemos que tener muy claro que la tecnología debe estar al servicio de los microorganismos del proceso. Quienes realizan el proceso no es la tecnología, son los microorganismos. Y lo que tenemos que hacer es facilitarles esa actuación, consiguiendo que el material sea homogéneo, que tenga una temperatura adecuada, que tenga unas condiciones de humedad adecuadas, que tenga un pH adecuado, que haya nutrientes disponibles y que no haya compuestos tóxicos. Este proceso, como hemos indicado, se puede desarrollar a diferentes escalas. A una escala doméstica, como vemos en la parte superior, a una escala comarcal o una escala más grande, o como sería la parte inferior izquierda, o a una escala industrial, pues de gran escala, como sería la parte inferior derecha. En este esquema se representan de una manera sintetizada las diferentes tecnologías, clasificadas en función de si son sistemas abiertos en el lado izquierdo o si son sistemas cerrados, confinados. Y luego en la parte superior serían sistemas estáticos, en los que apenas hay movimiento de los materiales, y en la parte inferior serían sistemas dinámicos, en los que los materiales son sometidos a unas condiciones intensas de manipulación. Este esquema ha sido facilitado por el maestrocompostador.com, por Ramón Plana, y puede ser consultado en su página web. Los anteriores procesos vienen representados en imágenes en la siguiente diapositiva. En la parte izquierda vemos los procesos abiertos, los dinámicos en la parte inferior, en los cuales es necesario un equipo para volteo de los materiales, mientras que en la parte superior tendríamos el sistema estático, en el cual el material apenas es volteado
y para garantizar su oxigenación lo que se hace es, por la parte inferior se introduce una serie de tuberías con toberas que van trabajando bien insuflando aire o bien absorbiéndolo. En la parte derecha tenemos el mismo concepto en sistemas cerrados. Desde los grandes reactores, que serían habitáculos pues de igual de 30 metros cúbicos, en los cuales se introduce el material y en los cuales existen sistemas de ventilación en el suelo desde la parte inferior, existen sistemas de humectación en la parte superior y luego existen bombas que andan refrigerando, andan renovando el aire constantemente. Son equipos, son instalaciones sofisticadas que llevan todo un utillaje, todo un aparataje para control de variables de proceso como es la temperatura, la humedad, el CO2, etc. En la parte inferior tendríamos también sistemas confinados, pero que son móviles, que serían por ejemplo pues los túneles o esos tambores giratorios que son de construcción casera en este caso y que permite una remoción fácil e intensa del material al ser un tambor giratorio sobre un eje de ruedas. En el medio tendremos los sistemas semiabiertos que podrían ser sistemas que van simplemente techados o que se desarrollan bajo lonas. Los de arriba serían sistemas estáticos y mientras que en la parte inferior pues tendríamos sistemas en trincheras, en el cual la volteadora, el material se distribuye dentro de unos hilos de hormigón y la volteadora se va desplazando sobre los ejes de esos hilos de hormigón. Aquí tenemos detalle de sistemas estáticos en los cuales pues hay diferentes ingenios o diferentes formas mediante tuberías perforadas para ventilar el material. Y sistemas dinámicos, desde los sistemas tradicionales manuales a sistemas con palas, con una pala volteadora normal y corriente, viendo un tractor o lo que sea, con volteadoras laterales accionadas al cardan o a la toma de fuerza del tractor, o con volteadoras con muelas para trabajar en trincheras. Y luego en la parte inferior derecha tenemos un ejemplo de una volteadora puente, donde se ve la fresa rotadora, que es la que va haciendo el movimiento del material. Sistemas abiertos, nuevamente, más ejemplos. Semiabiertos, lo que hemos indicado en naves bajo techumbres, o también pues pudieran ser en bajo lonas. También tenemos sistemas cerrados en los que al estar el material confinado, el control o la capacidad de controlar el proceso que tenemos potencialmente es muy superior. Y estos se utilizan principalmente pues, cuando tenemos materiales extremadamente peligrosos o cuando estamos en lugares que por la proximidad del entorno o por la razón que sea, pues se quiere ser especialmente exquisito en el control del proceso. Son sistemas más caros y normalmente se suele aplicar únicamente para la fase activa del proceso y la maduración se suele realizar en pilas abiertas por abaratar costes. El que tengamos un sistema muy sofisticado no garantiza en ningún momento que vayamos a desarrollar bien el proceso. De hecho, muchas veces hay experiencias de muchas instalaciones en las que se ha gastado muchísimo dinero en sistemas tremendamente sofisticados y esto, sin embargo, no ha ido asociado con un buen desarrollo del proceso, porque se ha hecho una apuesta por la tecnología y no por el conocimiento del proceso. Sistemas estáticos, en los que tenemos sistemas de ventilación forzada y en los que normalmente suele ser necesario el realizar al menos 1 o 2 volteos del material. Los sistemas dinámicos, que estamos viendo a diferentes escalas, que suele ser con volteos del material y que el volteo del material suele ser muy agradecido, este tipo de materiales cuando se voltean, y suele dar muy buenos resultados. El volteo se puede realizar desde sistemas muy tradicionales manuales, con palas o con volteadoras más o menos sofisticadas o de mayor o menor tamaño. Y a continuación vamos a proceder a lo que sería una realización de una visita virtual a diferentes instalaciones.
instalaciones de compostaje de fracción orgánica de residuos municipales, que serían los bioresiduos o los residuos de cocina recogidos separadamente, de compostaje de residuos sólidos urbanos, que sería el compostaje de basuras pero no separadas en origen, de compostaje de lodos o de biosólidos, por ejemplo de procesos de depuración de aguas, y de compostaje de residuos ganaderos. De compostaje de fracción orgánica de residuos municipales separados en origen, pues tenemos múltiples opciones. Cuando hablamos de plantas de más o menos de un mediano gran tamaño, es importantísimo el tema de cómo es la recogida selectiva, de garantizar que los materiales que se recogen y que entran a planta, pues que estén exentos de materiales impropios, de materiales que no sean fracción orgánica de residuos municipales, como pueden ser plásticos, metales, vidrios, etc. Para esto es fundamental que la recogida se realice sin bolsa, o si se realiza con bolsa, sea una bolsa compostable, como las que aparecen en la fotografía superior izquierda. En estos casos muchas veces el proceso inicial se suele realizar o se puede realizar en sistemas cerrados, confinados, bien sean tambores, bien sean reactores, y luego posteriormente lo que es la fase de maduración ya se suele realizar al aire libre. Esto no es imprescindible que sea así, pero sí que es relativamente frecuente. Eso cuando hablamos de plantas. Cuando hablamos de sistemas más descentralizados a escala más pequeña, sería lo que llamamos el compostaje in situ, que está muy extendido para el tratamiento de este tipo de residuos, bien mediante la utilización de composteras, que pueden ser composteras de diferentes diseños, de diferentes formas, como las que aparecen en la fotografía en la parte inferior, para una vivienda o para pisos, ya en lo que sería el compostaje doméstico o el compostaje comunitario, que sería pues para personas que viven en pisos que no tienen un terreno para instalarse una compostera, pues se realiza su instalación en un espacio público compartido. El compostaje de residuos sólidos urbanos, esto es una práctica desaconsejada, pero que sin embargo está muy extendida. Son las llamadas plantas MTBs o MTB, serían los tratamientos mecánico-biológicos, en los que se hace la recogida de la fracción de los residuos todos mezclados, o de la fracción resto, que es una recogida pues que está bastante extendida en gran parte del territorio del Estado español, y en el cual estos materiales son transportados a grandes macroinstalaciones, ecoparques o instalaciones de gran tamaño, en los que el material es sometido a un proceso de separación mecánica mediante trómeles que tratan de separar los materiales por densidades y por tamaños de partículas. De tal manera que el hundido de estos trómeles, los materiales de menor tamaño, el sistema considera que es fracción orgánica, o sea que es la fracción que contiene la gran mayoría de los materiales orgánicos, y esto suele ser introducido en reactores o en sistemas normalmente bastante caros y sofisticados, tratando de cubrir con tecnología una deficiente separación de origen de los materiales. Como consecuencia de esto, lo que tenemos es un material que se somete a un proceso de compostaje, pero que durante este proceso ha estado en contacto con gran cantidad de plásticos, metales, etc. Por lo tanto, hay una transferencia de ciertos productos contaminantes de esos materiales inertes a la fracción orgánica. Bueno, indicar que ese tipo de plantas no están autorizadas por la legislación actual y no pueden ser denominadas compost de ninguna manera, y su uso no puede ser utilizado en el ámbito agrícola ni de jardinería. Otro tipo de plantas de compostaje relativamente frecuentes son las plantas que compostan el compost, que compostan lodos de depuración de aguas residuales, tanto urbanas como industriales, por ejemplo industrias agroalimentarias, con restos de poda como estructurante. En la parte superior izquierda tenemos una imagen de unos lodos centrifugados que tendrán un contenido en materia seca relativamente elevado, en torno a un 20%, y como esos materiales sería el material verde y necesita ser, para ser compostado, mezclado con un material marrón, un material estructurante.
Material estructurante habitualmente suelen ser restos de podas urbanas, por ejemplo, que una vez triturados son mezclados con los lodos en la proporción que corresponda y distribuidos en pilas o pueden ser derivados a un túnel a un reactor. Tras la duración del proceso adecuada, posteriormente hay un cribado y puede haber un ensacado y una utilización posterior de esos materiales, bien en agricultura o en jardinería. Y luego, por otro lado, tenemos otro ámbito de aplicación del compost, que sería el compostaje de los estiércoles, de las gallinazas, de los residuos de la actividad ganadera. En la actividad ganadera, cuando utilizamos cama, pues se genera un residuo que es derivado de las explotaciones a los estercoleros, y en estos estercoleros pues suele ser almacenado hasta su aplicación en campo. En este estercolero se pueden producir, si ese material es abandonado durante mucho tiempo, se producen condiciones de anaerobiosis y se pueden producir una serie de afecciones negativas sobre el medio ambiente, como pueden ser emisiones de metanos, emisiones de compuestos sulfídricos, lixiviados, etc. Sin embargo, si estando en esa parte del proceso, en ese estercolero, es sometido a una serie de volteos, lo que hacemos es activar el proceso de compostaje, conseguimos que se alcancen importantes temperaturas, una homogeneización de los productos y una gran reducción de su tamaño. Esto permite también que se alcancen temperaturas de higienización y de desactivación de semillas de malas hierbas, lo cual facilita enormemente la aplicación posterior en campo de estos materiales y reduce drásticamente las emisiones y las incidencias ambientales derivadas del almacenamiento de esos estiércoles. Un caso particular es el tema de los purines de porcino. En algunas zonas donde hay una sobredimensionada o hay una mala planificación de las instalaciones de porcino, existen gran concentración de explotaciones de porcino que se dedican a criar cerdos sin cama, sobreemparrillados. De tal manera que sus deyecciones caen en unas fosas y de esas fosas posteriormente son transportados a unas balsas de purines. En esas balsas de purines se concentra el purín resultante de la cría de los cerdos conjuntamente con el agua de limpieza de las instalaciones, más el agua que sobra de los bebederos, etc. En estas balsas es donde se almacenan los materiales durante 2 o 4 meses en función de la legislación de cada zona, como mínimo, hasta su momento adecuado para su aplicación. En estas balsas se generan por un lado una serie de flotantes, una serie de materiales de costras superficiales, pero también una serie de productos que se van decantando. Entonces esto pues dificulta importantemente pues lo que es el aprovechamiento de estos materiales. Por las MTDs, las mejores técnicas disponibles en las autorizaciones ambientales integradas, obliga a las explotaciones de porcino de un determinado tamaño a tener instalados sistemas de separación sólido-líquido. Los sistemas de separación sólido-líquido lo que hacen es, mediante el esquema que se ve en la parte derecha, succionan el material de las balsas y lo someten mediante una serie de filtros y centrífugas. Por un lado separa la fracción más líquida, que estaría en la parte inferior derecha, y por otro lado los materiales más sólidos, que son separados aparte. Estos materiales sólidos, que contienen gran parte de la materia orgánica y de los nutrientes contenidos en esos purines, son los que se presentan en la siguiente diapositiva. Son materiales que son interesantes para ser compostados conjuntamente con un material estructurante y son ricos en nitrógeno y materia orgánica. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos materiales presentan altos niveles en metales pesados, especialmente en zinc y en cobre, por lo que en algunos casos, si no se diluyen con una cantidad importante de estructurante, pues puede hacer que los compost resultantes presenten unos altos contenidos en estos materiales. Por ello, aquí es muy importante realizar medidas de prevención para minimizar la presencia de zinc y cobre en los compost y promover el uso de camas de ganado para que no tengamos